Él resume toda la ley en esta postura: trata a otros como deseas que Dios te trate a ti. Y luego llega una de las enseñanzas más tiernas del sermón: no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. En un mundo lleno de cuentas, diagnósticos, miedos, Jesús no minimiza nuestras cargas, nos ofrece otro tipo de seguridad. Mirad las aves. Mateo 6:26. No son libres porque la vida sea fácil, son libres porque dependen del Padre. La ansiedad nace cuando imaginamos el futuro sin Dios dentro de él. Considerad los lirios. Mateo 6:28-29. Las flores no producen estrés. Florecen porque fueron creadas para hacerlo. Y Jesús apunta al centro: buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás vendrá. Mateo 6:33. No dice que nuestras necesidades no importen, dice que no son la base. Cuando Dios es lo primero, lo demás encuentra su lugar. No solo eres visto, eres cuidado. Finalmente, Jesús advierte: no acumuléis tesoros en la tierra. Mateo 6:19. No porque sean malos, sino porque se desvanecen. Lo profundo está en lo que añade: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:21. Tu corazón siempre sigue lo que valoras. Antes de cerrar, si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte a la Biblia Sagrada. Aquí seguimos creciendo, cuestionando, aprendiendo y sanando juntos. Y déjame en los comentarios una palabra de sanación que hoy necesites o declares sobre tu vida: restauración, paz, fuerza, libertad, la que tu alma esté gritando. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Esto dejó a todos helados. La mansedumbre jamás fue moda, ni entonces, ni ahora, sonaba a debilidad. Pero en el reino de Dios, la mansedumbre es fuerza bajo control. Como un caballo de guerra que obedece al toque de su amo. Es tener poder y aún así escoger la misericordia. Y aquí llega la chispa que enciende todo el mensaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. En Jesús habla de los que sienten un vacío sagrado, los que anhelan no solo justicia externa, sino santidad interna. Esto no es apatía espiritual, es un clamor por la vida para la cual Dios nos diseñó. Entonces Jesús empieza a describir a los que no solo reciben gracia, sino que la derraman: los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, gente del reino que no se define por su fuerza externa, sino por su transformación interna. Y cuando parece que todas las bienaventuranzas hablan de consuelo y recompensa, Jesús lanza la más difícil: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5:10. Bendecidos, no pese a la persecución, sino dentro de ella. Porque cuando vives como Jesús enseña, chocas inevitablemente con los sistemas del mundo. Y justo ahí, dice Jesús, es donde el reino brilla más fuerte. Luego Jesús declara algo que debió sacudir incluso a sus discípulos más cercanos: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17. La multitud tuvo que contener la respiración. Sus vidas estaban moldeadas por la ley de Moisés, y ahora Jesús hablaba como si tuviera autoridad sobre ella. Pero él no anulaba los mandamientos, iba al corazón detrás de ellos. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero yo os digo. Mateo 5:21. Jesús no cambia la ley, le hace una cirugía al alma humana. Dice que la ira, la hostilidad interna, es la raíz del asesinato, que el desprecio no es menor pecado, sino señal de un corazón alejado del amor. Jesús va más allá de las manos, va a lo que habita en el corazón. Luego toca el tema del adulterio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5:20. Y Sachi no aborda solo el acto, sino la intención, la mirada prolongada, la fantasía guardada. No suma reglas, revela hasta dónde llega la santidad, no para encadenarnos, sino para liberarnos de lo que corroe en secreto. Jesús está arrancando capas, mostrando que la ley nunca estuvo destinada solo a controlar conductas, sino a formar corazones capaces de amar. Por eso dicen: si vuestra justicia no supera a la de los fariseos, no entraréis en el reino. Mateo 5:20. Esto sonó a una bomba. Los fariseos eran el estándar máximo, pero Jesús apunta más alto: no más reglas, sino más profundidad; no más perfeccionismo, sino más entrega. No es más carga. Es otro tipo de justicia, la que nace cuando dejamos de impresionar a Dios y permitimos que Él nos transforme desde adentro. Si parece imposible,
Ese es el punto. Jesús entonces lanza el mandamiento más radical: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Mateo 5, 43-44, no es metáfora. Él lo dice literalmente. En una cultura de honor y venganza, donde Roma podía abusar sin consecuencia, Jesús desmantela por completo el ciclo de represalias. Porque amar al enemigo suena hermoso hasta que duele, pero escucha lo que añade: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 y 45, no se trata de ser bueno, se trata de parecerse al Padre, el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Su amor no es reactivo, es transformador. Amar al enemigo no es debilidad, es romper la cadena del odio con algo más fuerte: a misericordia. Y aquí el sermón pasa de inspirador a incómodo. Jesús no da sugerencias, describe la identidad de los hijos del reino. Más adelante veremos cómo este principio reaparece cuando Jesús habla de juzgar. Porque la forma en que tratamos a quienes nos han herido dice más de nuestra fe que 1000 canciones en un culto. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Este es uno de los versículos más citados y peor entendidos. Jesús no pide ausencia de discernimiento, pide ausencia de hipocresía. Luego pinta la escena más irónica en alguien con una viga incrustada en el ojo, tratando de sacar una pajita del ojo ajeno. Mateo 7:3 es ridículo, y ese es su punto. Es fácil ser ciego a lo nuestro mientras señalamos lo de otros. Jesús no deja la enseñanza en burla, ofrece el camino: saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien. Mateo 7:5 no es silencio. La corrección solo funciona cuando nace desde el arrepentimiento. Los que ven con claridad son los que permitieron que Dios tratara con su propia ceguera. Luego viene la joya del capítulo. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Mateo 6:12, la famosa regla de oro. Jesus, no dies, evita hacer daño. Dice: haz el bien antes de que te lo pidan. Bondad proactiva, misericordia activa, compasión que toma la iniciativa. Hace más de 2000 años, en una colina apacible de Galilea, ocurrió algo que todavía hace eco en cada generación. El viento corría entre los olivos como un susurro antiguo. Una multitud se apretujaba con expectación. Campesinos, madres con sus hijos, revolucionarios cansados, hombres sin hogar, todos atraídos por la voz de un hombre que no encajaba en ninguna categoría. No era un rey, no era un maestro común, no era un soldado ni un líder buscando levantar espadas. Era un carpintero de un pueblo pequeño, alguien cuya sola presencia parecía empujar al mundo a un nuevo rumbo. Se sentó sin un trono, sin escenario, solo una roca y una voz que estaba a punto de partir la historia. Y con su primera palabra: bienaventurados, las grietas del viejo sistema comenzaron a abrirse. Lo que vino después lo llamamos el Sermón del Monte. Pero nunca fue solo un discurso. Fue un terremoto espiritual, un choque frontal entre la cultura del cielo y las creencias desgastadas de la tierra. Y si escuchas de verdad lo que él dijo aquel día, te va a confrontar en cómo entiendes la fuerza, el éxito, la justicia y lo que significa seguir a Dios. ¿Por qué este mensaje sigue tan vivo? Porque en un mundo como el nuestro, lleno de ansiedad, traición, división y ruido, Jesús no solo dio instrucciones para vivir, reveló la esencia de las personas que Dios llama bendecidas. Y no son los poderosos, ni los ricos, ni los que hacen más escándalo. Son los quebrantados, los que buscan paz, los olvidados, los limpios de corazón, los que lloran en silencio. Estás a punto de entender por qué Jesús afirmó que los mansos, y no los que pisan a los demás, heredarán la tierra. Y como esa frase sigue rompiendo todas las ideas humanas acerca del poder, más adelante en este video descubrirás un hilo oculto que recorre todo el sermón, un hilo que conduce al cimiento sobre el que realmente está construida tu vida y a la tormenta que la pondrá a prueba. Así que quédate, porque lo que Jesús enseñó en aquella colina no fue para esa multitud solamente, fue para ti, ahora mismo. Y la pregunta no es si has escuchado sus palabras, sino si estás dispuesto a vivirlas. Él abrió la boca y comenzó a enseñarles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Con esa sola frase, Jesús le dio la vuelta por completo a lo que la gente entendía como bendición. En ese momento, Mateo 5:3, Jesús no estaba ofreciendo consuelo pasajero, estaba reescribiendo la definición misma de lo que significa prosperar. Aquella gente había crecido bajo opresión, creyendo que la bendición era riqueza, estatus
o perfección religiosa. Pero Jesús miró a los quebrados, a los despreciados, a los humildes, y los llamó bendecidos, no por lo que tenían, sino por la postura de su corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, no los autosuficientes ni los engreídos, sino los que reconocen su absoluta dependencia de Dios, en los que vienen con manos vacías. Jesús dice, ahí empieza el reino. Luego añadió, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4 no es un consuelo barato, no es un todo pasará. Es una invitación a sentir, a llorar por el pecado, por la injusticia, por lo roto, y saber que tus lágrimas no caen al vacío. El consuelo de Jesús no es ausencia de dolor, es su presencia dentro de él. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Esto dejó a todos helados. La mansedumbre jamás fue moda, ni entonces, ni ahora, sonaba a debilidad. Pero en el reino de Dios, la mansedumbre es fuerza bajo control, como un caballo de guerra que obedece al toque de su amo. Es tener poder y aún así escoger la misericordia. Y aquí llega la chispa que enciende todo el mensaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6 en Jesús habla de los que sienten un vacío sagrado, los que anhelan no solo justicia externa, sino santidad interna. Esto no es apatía espiritual, es un clamor por la vida para la cual Dios nos diseñó. Entonces Jesús empieza a describir a los que no solo reciben gracia, sino que la derraman. Los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, gente del reino que no se define por su fuerza externa, sino por su transformación interna. Y cuando parece que todas las bienaventuranzas hablan de consuelo y recompensa, Jesús lanza la más difícil en bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5:10 bendecidos, no pese a la persecución, sino dentro de ella. Porque cuando vives como Jesús enseña, chocas inevitablemente con los sistemas del mundo. Y justo ahí, dice Jesús, es donde el reino brilla más fuerte. Luego Jesús declara algo que debió sacudir incluso a sus discípulos más cercanos. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17 la multitud tuvo que contener la respiración. Sus vidas estaban moldeadas por la ley de Moisés. Y ahora Jesús hablaba como si tuviera autoridad sobre ella. Pero él no anulaba los mandamientos, iba al corazón detrás de ellos. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Mateo 5:21 Jesús no cambia la ley, le hace una cirugía al alma humana. Dice que la ira, la hostilidad interna, es la raíz del asesinato, que el desprecio no es menor pecado, sino señal de un corazón alejado del amor. Jesús va más allá de las manos, va a lo que habita en el corazón. Luego toca el tema del adulterio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5:20, y Sachi no aborda solo el acto, sino la intención, la mirada prolongada, la fantasía guardada. No suma reglas, revela hasta dónde llega la santidad, no para encadenarnos, sino para liberarnos de lo que corroe en secreto. Jesús está arrancando capas, mostrando que la ley nunca estuvo destinada solo a controlar conductas, sino a formar corazones capaces de amar. Por eso dicen, si vuestra justicia no supera a la de los fariseos, no entraréis en el reino. Mateo 5:20. Esto sonó a una bomba. Los fariseos eran el estándar máximo, pero Jesús apunta más alto, no más reglas, sino más profundidad, no más perfeccionismo, sino más entrega, no es más carga. Es otro tipo de justicia, la que nace cuando dejamos de impresionar a Dios y permitimos que Él nos transforme desde adentro. Si parece imposible, ese es el punto. Jesús entonces lanza el mandamiento más radical: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:43-44, no huís metáfora. Él lo dice literalmente. En una cultura de honor y venganza, donde Roma podía abusar sin consecuencia, Jesús desmantela por completo el ciclo de represalias. Porque amar al enemigo suena hermoso hasta que duele, pero escucha lo que añade: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45. No se trata de ser bueno, se trata de parecerse al Padre, el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Su amor no es reactivo, es transformador. Amar al enemigo no es debilidad, es romper la cadena del odio con algo más fuerte, a misericordia. Y aquí el sermón pasa de inspirador a incómodo. Jesús no da sugerencias,
describe la identidad de los hijos del reino. Más adelante veremos cómo este principio reaparece cuando Jesús habla de juzgar. Porque la forma en que tratamos a quienes nos han herido dice más de nuestra fe que 1000 canciones en un culto. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Este es uno de los versículos más citados y peor entendidos. Jesús no pide ausencia de discernimiento, pide ausencia de hipocresía. Luego pinta la escena más irónica en alguien con una viga incrustada en el ojo, tratando de sacar una pajita del ojo ajeno. Mateo 7:3 es ridículo, y ese es su punto. Es fácil ser ciego a lo nuestro mientras señalamos lo de otros. Jesús no deja la enseñanza en burla. Ofrece el camino, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien. Mateo 7:5 no es silencio. La corrección solo funciona cuando nace desde el arrepentimiento. Los que ven con claridad son los que permitieron que Dios tratara con su propia ceguera. Luego viene la joya del capítulo. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Mateo 6:12, la famosa regla de oro. Jesus, no dies, evita hacer daño. Dice, haz el bien antes de que te lo pidan. Bondad proactiva, misericordia activa, compasión que toma la iniciativa. Él resume toda la ley en esta postura: trata a otros como deseas que Dios te trate a ti. Y luego llega una de las enseñanzas más tiernas del sermón: no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. En un mundo lleno de cuentas, diagnósticos, miedos, Jesús no minimiza nuestras cargas, nos ofrece otro tipo de seguridad. Mirad las aves. Mateo 6:26. No son libres porque la vida sea fácil, son libres porque dependen del Padre. La ansiedad nace cuando imaginamos el futuro sin Dios dentro de él. Considerad los lirios. Mateo 6:28-29. Las flores no producen estrés. Florecen porque fueron creadas para hacerlo. Y Jesús apunta al centro: buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás vendrá. Mateo 6:33. No dice que nuestras necesidades no importen, dice que no son la base. Cuando Dios es lo primero, lo demás encuentra su lugar. No solo eres visto, eres cuidado. Finalmente, Jesús advierte: no acumuléis tesoros en la tierra. Mateo 6:19, no porque sean malos, sino porque se desvanecen. Lo profundo está en lo que añade: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:21, tu corazón siempre sigue lo que valoras. Antes de cerrar, si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte a la Biblia Sagrada. Aquí seguimos creciendo, cuestionando, aprendiendo y sanando juntos. Y déjame en los comentarios una palabra de sanación que hoy necesites o declares sobre tu vida: restauración, paz, fuerza, libertad, la que tu alma esté gritando.